No es novedad para nadie que llevamos viviendo durante mucho tiempo una oleada de violencia y miedo. Es más, se estima que desafortunadamente cada día desaparecen 14 personas, y esto solo en México. Esta situación no es algo propio de nuestro país ni de los tiempos actuales, pues a lo largo de la historia nos podemos encontrar con relatos de desapariciones que son bastante misteriosas, pero las que más sorprenden son aquellas donde no es solo un individuo, sino que un grupo de personas pareciera que simplemente se desvaneció en el aire, como aquel que cuenta que un batallón de la Primera Guerra Mundial se adentró en la niebla para nunca volver a ser visto, o el que nos reúne en esta ocasión, que nos narra la historia de una colonia entera que se esfumó sin dejar rastro. Hola, yo soy Snow y vengo a contarles la historia de El misterio de la colonia perdida. Y sin más que decir, empecemos de una vez. Esta historia se remonta hace más de 430 años, en el lejano 1584, cuando Inglaterra se dio cuenta que se había quedado bastante atrás en la carrera europea por conquistar el Nuevo Mundo. Algo raro, teniendo en cuenta lo mucho que les gustó hacer esto mismo en otras partes del mundo. Fue así que un hombre llamado Sir Walter Raleigh entraría en escena, pues él sería quien en marzo de ese mismo año intentaría establecer el primer asentamiento de colonos en lo que actualmente es Carolina del Norte. En esta primera expedición, se entró en contacto con los nativos de una forma pacífica, obteniendo varios artículos por medio del comercio, e incluso el jefe de una de las tribus brindaría a los británicos un gran banquete. Ante esto, Raleigh regresaría a Inglaterra, hablando maravillas del terreno recientemente bautizado como Virginia, mostrando las pieles y joyas obtenidas por medio del comercio, y comentando que los locales eran gente pacífica, por lo que este territorio era un candidato perfecto para ser el primer asentamiento inglés en el Nuevo Mundo. Un año después, en 1586, el aventurero Richard Grenville recibió el mando de una pequeña flota que navegó hacia América del Norte, con un grupo de colonos que tenían el objetivo de establecer una colonia en el Nuevo Mundo. Este primer intento de colonizar fue bastante caótico desde el comienzo, pues no se les brindó casi nada de financiamiento. En ese entonces, la reina Isabel I prefería dedicar esos recursos a los barcos corsarios que asaltaban los navíos españoles. Pero sí proporcionó 5 barcos, de los que destacaba el Tiger, una embarcación de 160 toneladas, y así partió esta flota un 9 de abril de 1585. Que dicho sea de paso, todos los colonos que participaron en esta expedición eran varones. El viaje estuvo plagado de tormentas, y en más de una ocasión los barcos se separaron, pero el mayor de los problemas llegó a mediados de julio, cuando el Tiger encalló, causando que el agua se filtrara en los almacenes del barco, estropeando gran parte de los alimentos destinados a los colonos. Parte de la expedición logró llegar a la isla Wokokan, pero el propio Grenville y Ralph Lane no consiguieron esto, por lo que tuvieron que trasladarse al extremo norte de la isla de Roanoke. Ante este panorama, Grenville volvió a Inglaterra para reabastecerse y volver con más provisiones para los colonos, dejando a Lane al mando del grupo, junto con el barco más pequeño de la flota, la Pinnaza, con el que podría explorar el área.
En un inicio hubo un poco de comercio entre los colonos y la población local, parecido a lo que se presenció en la expedición de Rayleigh, pero al llegar la primavera, cuando las provisiones empezaron a ser sumamente escasas, todo comenzó a ir cuesta abajo. Los colonos habían llegado tarde a la zona para iniciar sus cultivos, y aunque lo hubieran hecho, conocían poco o nada sobre agricultura. A esto sumemos que los locales no podían ni querían compartir provisiones, pues estas también eran escasas, ya que aún no se recuperaban del invierno, lo que provocó que las tensiones aumentaran significativamente. Todo explotó cuando se le informó a Lane que los indios planeaban atacar la colonia, por lo que decidió actuar primero, organizando una ofensiva en la que mató al jefe de la tribu. Una semana después, Greenville regresaría con más provisiones, solo para descubrir que Lane ya había abandonado la colonia, zarpando con rumbo a Inglaterra, marcando así el final del desastroso primer intento de colonización. A pesar de todos los contratiempos y tragedias sufridas en este primer intento, los colonos que regresaron a Inglaterra trajeron consigo novedades de gran interés, como el tabaco. Esto provocó que en 1587 se organizara una segunda expedición colonizadora a la isla de Roanoke. Esta estuvo nuevamente dirigida por Rayleigh, pero un cartógrafo llamado John White sería nombrado gobernador de la colonia. Dicha expedición, a diferencia de su predecesora, no contó únicamente con hombres, sino que se conformó de 89 hombres, 17 mujeres y 11 niños, y a cada familia se le darían 500 acres de tierra en la que podrían trabajar, obviamente, sin tomar en cuenta la opinión o los derechos de la población local. Es así como los 117 colonos llegaron a la isla de Roanoke un 22 de julio de 1587, con la misión de establecer un asentamiento funcional, esperando que las experiencias vividas en el pasado funcionaran como aprendizaje, pero no tuvieron en cuenta que los indios, obviamente, aún no habían olvidado ni perdonado el ataque del que fueron víctimas hace 2 años, y esto quedaría claro unos pocos días después, el 28 de julio, cuando el colono George Howe aparecería muerto en la playa. Después de aquel incidente, las tensiones no hicieron más que aumentar. No se reportaron más ataques por parte de los indios, pero lo que sí pasó es que a mediados de agosto, los colonos comenzaron a quedarse sin recursos. Pese a que en sus filas había personas que tenían conocimiento sobre agricultura, las cosechas no habían dado los resultados esperados. Gracias a esto, los miembros de la comunidad imploraron a White que regresara a Inglaterra para traer más suministros. John lo pensó bastante, pues irse significaría dejar atrás a toda su familia, incluida a su nieta, Virginia Dare. Quien es la primera colona nacida en suelo americano. Pero al ver la situación en la que se encontraban, decidió zarpar rumbo a Europa. White regresó a Inglaterra en compañía de un indio en octubre de 1587, pero no sería hasta abril de 1588 que podría zarpar rumbo a Roanoke. Desgraciadamente, el destino tenía otros planes, pues mientras White navegaba, se encontraron con un buque español, lo que los obligó a regresar. Tiempo después, la Armada Española atacaría Inglaterra, haciendo que toda la idea de partir rumbo a Roanoke se tuviera que posponer. No sería sino hasta 1590 que White pudo emprender su viaje de vuelta a la colonia, pero cuando finalmente llegó, un 18 de agosto, el panorama era mucho peor de lo que él se esperaba. La colonia estaba completamente desierta. Por ningún lugar había rastro de los colonos o de su paradero. Las casas estaban desmanteladas y en el lugar reinaba un silencio sepulcral. Pese a que White y sus hombres se afanaron en buscar a los colonos, solo encontraron 2 cosas que podrían servir como indicio de lo que ahí había sucedido. En un poste alguien había grabado la palabra Croatoan, siendo este el nombre de una tribu con la que supuestamente se tenían buenas relaciones, y en un árbol cercano se pudieron leer las letras CRO. Esto fue lo único que se pudo hallar. Con el pasar del tiempo surgieron muchas teorías de lo que ocurrió con la colonia perdida, siendo la creada por el mismo John White una de las primeras.
Él creía que los colonos se habían trasladado a la isla de Croatoan, pero nuevamente las cartas no estarían a su favor, pues cuando quiso mandar una expedición a dicho lugar, una fuerte tormenta se desató, haciendo imposible que alguien pudiera viajar hacia allá. Hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con esos 115 hombres y mujeres, dando pie a que sigan creando teorías al respecto. Una de las más populares sugiere que los colonos se dividieron en dos grupos que se unieron a las comunidades indígenas. Esto porque en varios lugares se han encontrado objetos europeos propios de la época, como cuencos, una tabla tallada y una espada. Pero el misterio sigue más vivo que nunca. Con el pasar del tiempo, se han encontrado más indicios que parecen apoyar esta teoría, como la aparición de un anillo en una zona boscosa, que pareciera mostrar que hubo comercio entre los colonos y los indígenas, o un pedazo de losa que hace creer que existió un campamento de refugiados en el área. Aún así, este misterio está muy lejos de ser resuelto, pues lo que más inquieta a los investigadores es que no se ha encontrado ningún resto humano por el área, lo que aumenta la sensación de que esta gente simplemente se esfumó en el aire.